Hola, hola, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, del curso Individuo y Medio Ambiente. En esta exposición vamos a presentar un importante tema que es el impacto ambiental del ecosistema del bosque de terraza no inundable. Mi persona, Elizabeth Suárez Suárez, y mis compañeros Gallegos Vilcarima Kelly, Choque Jarro Labán, Victorio Ramos, Manuela Itarrío Gómez Leonor, presentaremos una importante exposición que tiene como objetivo mostrar los impactos ambientales que afectan este ecosistema conocido como bosque de terraza no inundable. Además, se analizarán sus causas y efectos con la finalidad de concientizar a la población a reservar y cuidar este bosque no inundable. A continuación, mi compañero Laván va a presentar los datos generales de este ecosistema. Ahora desarrollaremos los datos generales del ecosistema, ¿no? Como primer punto, el contexto. La situación de este ecosistema, ¿no? Se encuentra en un terreno de área elevada y no inundable, donde también se presenta una diversidad biológica única de gran variedad en cuanto a flora y fauna silvestre. La ubicación geográfica comprende las zonas de Madre de Dios, Amazonas, Ucayali, Pasco, Huánuco, San Martín y Loreto, contando con una extensión que abarca una superficie aproximada del 3,71% del territorio nacional, esto es 4.805.993 hectáreas de terreno. En cuanto a la importancia, ¿cuál es el rol, el papel fundamental de este ecosistema en el ciclo del agua? Es la regulación del cambio climático, que esto contribuye a la salud del suelo y a una calidad efectiva del agua. A continuación, mi compañera Manuela explicará los impactos ambientales. En impactos ambientales del bosque de terraza no inundable tenemos lo que es positivo y negativo. En positivo tenemos el sumidero de carbono, lo que esto nos ayuda a regular el cambio climático. En regulación del ciclo de agua, en regulación tenemos lo que es, esto contribuye absorbiendo con la formación y de nubes y precipitaciones. Conservación de la biodiversidad. En biodiversidad tenemos variedad de plantas como animales. En plantas tenemos lo que es las palmeras. En flores silvestres tenemos los musgos y liquedas. En los animales silvestres tenemos los mamíferos. El mono araña, el auleador, ciervos. En felinos, tigres y pumas. En aves tenemos lo que es quetzales y colibrí. Insectos, tenemos variedad, abejas y hormigas. En reptiles, lo que es serpiente. Y lo que es lo negativo, tenemos la deforestación, tala ilegal de las maderas, el caza ilegal de los animales silvestres. Esto nos ocasiona extinción de la flora y fauna. En escasez de agua tenemos por el debido de tala ilegal de la madera, la tierra pierde lo que es la fertilidad y ocasiona las sequías. Continuando con la exposición, tenemos también lo que es áreas degradadas. En áreas degradadas tenemos esto debido a que como es la minería ilegal, la tala ilegal de la planta, el suelo pierde lo que es su fertilidad. Esto puede ocasionar lo que son las sequías. También tenemos los incendios forestales, cambio climático por el mismo incendios que nos ocasione, ya sea por el humano o también lo que es ambientales. Le doy paso a mi siguiente compañero. Ya, ahora desarrollaremos las causas de los impactos ambientales, ¿no? Desde un enfoque humano-naturaleza, ¿no? Para ello hemos visto por conveniente desarrollar tres impactos ambientales, ¿no? Como la deforestación, la contaminación del agua, suelo y aire, y la sobreexplotación y la caza ilegal. En cuanto a la deforestación, ¿no? Las personas que se dedican a las actividades ilícitas como la tala ilegal y la madera ilegal son estimuladas justamente por la carencia de oportunidades laborales, como también la carencia de los servicios públicos básicos en sus lugares de habitación, ¿no? Y asimismo también son fomentados,
de poder realizar esas actividades ilícitas por el alto precio del oro y la madera, ¿no? Tanto en el mercado nacional como internacional. Y en cuanto a la contaminación del agua y suelo, se ve, ¿no? En la extracción del oro, cuando remueven diversas cantidades de suelo para poder extraer este material aurífero, ¿no? Y en cuanto al aire, se puede observar, ¿no? En los incendios forestales, tanto los dueños, los concesionarios, para poder hacer la quema de pastizales, a veces se les va de la mano, ¿no? Y esto se propaga justamente a otras hectáreas de bosque, ¿no? Por lo tanto, generan, ¿no? Gases contaminantes como el dióxido de carbono, ¿no? Que agravan justamente el cambio climático, ¿no? Y por último, la sobreexplotación y la caza ilegal. En la sobreexplotación, ¿no? Las empresas formales acopian la madera de taladores ilegales y esto fomentando la sobreexplotación de los recursos forestales, ¿no? Y respecto a la caza ilegal, se encuentra estrechamente ligada con estas actividades ilícitas, toda vez que estos actores, al momento, ¿no? de realizar estas actividades, cazan animales para su consumo, como también para la venta en el mercado nacional e internacional. ¿No? Doy pase a mi siguiente compañera, que va a explicar las consecuencias del impacto ambiental. Buenas noches, continuando con la exposición, me ha tocado exponer las consecuencias. Tenemos, por ejemplo, la contaminación global, que son consecuencias de la actividad humana. Tenemos el cambio climático, a que se refiere a la modificación del clima causado por la humanidad o por las actividades, por ejemplo, por el cambio de la temperatura y la nubosidad. Tenemos también el efecto invernadero. El efecto invernadero se refiere, es un fenómeno que se produce cuando la radiación ultravioleta es absorbida por el suelo y ya no regresa hacia el espacio. Ya, tenemos el agotamiento de la capa de ozono. Se conoce agotamiento de la capa de ozono a la debilidad de la capa de ozono. Lo cual es una amenaza para toda la biodiversidad, para la humanidad. Entre ellas conocemos pues el cáncer de piel, ¿verdad? También tenemos la deforestación. La deforestación es el proceso de desaparición de los bosques. Este, También tenemos la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad se le conoce como la desaparición de las especies, ¿verdad? Que se ha dado este, por las especies que no se adaptan a su medio ambiente. La humanidad se ha ido desarrollando, ha crecido y ha aumentado la caza, entonces hay especies que están desapareciendo. También tenemos la contaminación atmosférica. Esta contaminación atmosférica se da mayormente en las ciudades grandes y también por el humo, las fábricas. También hablamos, por ejemplo, de los aires acondicionados. Entonces, estos productos también hacen que se contamine la atmósfera. También hemos considerado la contaminación del agua, ya sea mares, lagos, ríos, porque también es causa del ser humano que contamina los ríos, ¿verdad? Al contaminar los ríos, pues contaminan y enferman las especies que hay en el río. También tenemos la pérdida del suelo o desertificación. Se conoce como desertificación al suelo que ya no produce, está desierto. Entonces, esto es causado por muchas veces por el ser humano o por la misma naturaleza. También tenemos la generación de residuos. Esta actividad mayormente es producida por el ser humano, ya sea en hostales, colegios, mercados, se ha acumulado una gran cantidad de residuos. También tenemos la contaminación por ruido. Se conoce como contaminación por ruido al exceso de ruido o alto volumen que escuchamos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, en conclusión, sobre las terrazas no inundables, podemos decir que a pesar de su importante ecología, enfrentan graves problemas. Este,
impulsado por la degradación, la minería ilegal, la agricultura extensiva y la infraestructura. Estas actividades que no están planificadas ni reguladas causan gran daño, en algunos casos irreversibles, como la pérdida del hábitat y la biodiversidad. Además, afecta a la capacidad del ecosistema, que filtra el agua, protege el suelo, regula el clima y captura el carbono. Estos daños afectaron directamente a las comunidades y indígenas que vivían en armonía por generaciones, afectando a a sus recursos básicos, a la pérdida de su identidad cultural. Para revertir esta degradación, debemos aplicar unas políticas públicas integrales para promover la reforestación con especies nativas y desarrollar actividades económicas sostenibles, fortaleciendo la institución ambiental. Por último, puedo decir que si no tomamos una acción inmediata, esto no se va a poder realizar, no, en un futuro va a ser más costosa y difícil. Por eso debemos promover la educación e informar para evitar ese comportamiento de destrucción. En esta importante explicación hemos considerado mencionar dos importantes informaciones, en la cual indicamos, cada árbol que se trata sin control es un futuro menos para las próximas generaciones, en la cual también se dice que no se trata solo de conservar árboles, sino de preservar culturas, saberes y equilibrios ancestrales. Finalmente, dejamos nuestras referencias bibliográficas que nos han ayudado a compartir esta importante exposición. Muchas gracias.